Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Fernanda Tlalolín de La Poesía de Enfrente y hoy estamos en un episodio más de nuestro programa Versos entre Universos junto con Movimiento TV. El día de hoy el tema es la escritura y su importancia en la salud. Me acompañan dos profesionales de la salud psicoemocional. Les voy a pedir que se presenten. Hola, buenas tardes. Yo soy Isis. Me da mucho gusto estar aquí compartiendo este espacio con Fer y con Norma. Mi formación es en educación familiar, arte terapia, desarrollo humano y educación gestal. Hola, buenas tardes. Soy Norma Tlalolín, soy psicóloga egresada de la UAP y participante de La Poesía de Enfrente y bueno, estoy muy contenta de estar aquí con mis compañeras y con Fernanda. Oigan, yo quería abordar el tema el día de hoy de cómo la escritura es importante en terapia. Más allá, como saben, del tema de la poesía, que es de lo que trata nuestro programa, en el episodio pasado, en el que también hablamos de la salud psicoemocional, me quedé pensando en que ustedes mencionaban de que en terapia se utiliza la escritura para poder para poder llevar ciertos asuntos. No sé cómo sea el caso, cómo ustedes lo manejan, cómo es, platíquenos. Bueno, la escritura es una herramienta muy importante en terapia y además, siempre lo digo, es muy barata porque generalmente tenemos en casa pues una hoja, una libreta y un lapicero, ¿no? O incluso en el consultorio pues se le puede proporcionar a la persona con qué escribir y no requiere realmente de una práctica ni nada, digo, poco a poco se va limpiando y tú cuando escribes te das cuenta, entonces es una herramienta muy importante en este proceso terapéutico, porque a veces nos cuesta decirlo así verbalmente, ¿no? Con palabras así verbales decirlo, incluso estando en terapia. Y cuando lo escribimos, pareciera que es como un poquito ajeno a nosotros, porque no estamos diciendo, lo estamos escribiendo. Entonces es importante dejar plasmado y nos ayuda a eso, ¿no? A dejar plasmados, pues, el motivo por el que vamos a terapia, ¿no? Algún miedo, pues incluso también algún momento importante para nosotros. Entonces es importante, digo, ahí no importa la estructura, ¿no? De cómo esté escrito, que haya rimas o que haya un ritmo ni nada de eso. Simplemente lo que importa es que el paciente lo escriba, así como le viene en la mente, sin ni siquiera organizarlo, ¿no? Posteriormente, él se dará cuenta que su escritura va siendo más organizada, porque lo está trabajando, porque lo está externando, las emociones se van acomodando. Entonces, bueno, la escritura es yo diría que básica en el proceso terapéutico. Bueno, dentro de mi experiencia, también considero a la escritura como una herramienta importante porque nos permite tanto al acompañante, al terapeuta, como al cliente paciente, reestructurar esta historia y esta narrativa que se ha dado y en la que ocasionalmente estamos dándole vueltas en la mente y le damos y le damos y le damos. Es una forma de hacer tangible y de hacer visible todo eso que estamos cuestionando en nuestro interior, sobre todo el cliente, y que de pronto se hace complicado el poder manifestarlo a través de la comunicación. Ajá, entonces, bueno, lo principal en algunos enfoques es la terapia conversacional, sin embargo, a mí me parece que la escritura es un medio muy poderoso para poder ayudarle a gestionar todos estos procesos que se están volviendo complejos. ¿Qué ventajas le encuentro a la escritura? Bueno, pues que podemos reestructurar, es decir, esa historia que ya tengo tal vez comprada, que me han contado y que me he contado, la puedo borrar, la puedo tachar, le puedo agregar, le puedo quitar, puedo ir reconstruyendo todo eso que ya estaba y de esta forma entonces ir gestionando mis procesos, mis emociones, mis conflictos, incluso ayuda para poder darle una estructura a la vida misma. El hacer el ejercicio escrito también ayuda a que el cliente, bueno, pueda ver de una forma diferente la vida y cómo es que está interactuando con el entorno. Qué interesante. Esto, lo que dices me recordó
a cuando en el taller de poesía, vemos la historia detrás del poema y la historia que cuenta el poema. ¿Qué similitudes ustedes creen que hay entre el empezar a escribir en terapia y cómo se desarrolla esta escritura a cuando escribes el poema y primero escribes la historia, ¿no? ¿Cuál creen que podría ser este tipo de similitud, si es que la hay o si no la hay? ¿Y cómo es que nombramos las cosas, lo que dijo Norma, ¿no? Nombramos las cosas en la escritura, pero no verbalmente. Y eso también me recuerda a que una vez en talleres platicábamos eso también, ¿no? Lo que no podemos nombrar, creo que tampoco lo podemos escribir en poesía, porque al final eso sí lo vamos a leer a público, o eso sí lo va a leer alguien más. Mientras que a lo mejor en las sesiones de terapia, pues solamente, o la mayoría de las veces, no sé, ustedes me dirán, se queda ahí. ¿Cómo es todo este proceso? Sí, creo que puede haber una mayor resistencia a escribir en el taller, por ejemplo, de poesía, porque lo voy a leer y se van a enterar de mis vivencias, de mi sentir, ¿no? Y porque al final cuando escribimos, pues hablamos de nosotros. Y como dices, yo que, bueno, en el taller he empezado con la escritura, noto que sí hay temas que a mí me cuesta trabajo tocar, que yo digo, no lo entiendo, no sé cómo hacerlo, pero en realidad es una resistencia así poder hacerlo y así poder hablar de temas que me están incomodando o que me siguen doliendo incluso. Entonces, es parecido en el aspecto de que tú empiezas y escribes una historia. En terapia lo vas quitándole, vas diciendo así, esto no es cierto, no fue así. O sea, le vas dando como que la forma, te vas acordando y también este poder que tienes como, bueno, a ver, reescribe esa historia. ¿Qué hubiera pasado si el final no hubiera sido así? Porque al final seguimos escribiendo nuestra historia porque seguimos vivos. Entonces, ahí la importancia, ¿no? Y en el poema, pues también. Yo, por ejemplo, empiezo con una hoja y le tacho y luego otra vez utilizo otra hoja y le voy dando la forma y la estructura, me sigo atorando, como te comentaba, ¿no? En los temas que digo, esto me cuesta, hay algo en mí, hay emoción en eso. Y ahí está lo padre. Al final, como tú nos has mencionado, no es el objetivo escribir terapia para que sea algo terapéutico, perdón, escribir poesía para ser algo terapéutico, pero sí logra hacerlo porque nos conecta con lo que sentimos, con lo que todavía está haciendo telaraña en nuestra mente. Okay, gracias. Okay. Bueno, yo considero que lo que atraviesa la escritura terapéutica o dentro del espacio terapéutico o que une a la persona y también a la escritura poética es la narrativa. Porque estoy contando una historia, en ambos lugares estoy contando una historia, ya sea que ponga muchos elementos o que los disminuya. La diferencia tal vez puede ser que acá en un taller posiblemente restringiré la información que quiero que los otros sepan. Y en el espacio terapéutico, por ser un lugar más seguro, tengo esa garantía de que ahí quedará e incluso puedo o no leerlo al terapeuta, puedo o no compartirlo con él. Algo que mencionaba Norma es el tema de la escritura terapéutica como tal, sí requiere el llevar un acompañamiento para procesar eso que está sucediendo. Es decir, la escritura como tal sí me puede ayudar a desahogarme. Se convierte en terapéutica cuando hay un profesional que me acompaña y entonces me hace una retroalimentación de lo que está pasando en ese momento y entonces me pone otros elementos para integrarlos o para quitarlos en eso que estoy trabajando en ese momento. Entonces, creo que lo que atraviesa es la narrativa, desde donde yo lo veo. ¿Y cómo creen que es este acompañamiento? Bueno, más bien, ¿cómo es este acompañamiento? Porque a mí me llama la atención y cuando yo tomo sesiones de clínica de escritura, le decía a mi maestro,
es que esto parece, o sea, de repente hablamos de cosas muy personales Sí. de ambos lados, ¿no? Y yo le decía, es que esto parece una sesión terapéutica, o sea, estamos analizando un poema, por Dios, ¿por qué estoy terminando mal? ¿No? ¿Por qué estoy llorando? ¿No? Y en ese sentido, creo que el editor o quien lleva las clínicas de escritura poética se vuelve muy, muy íntimo también, ¿no? Y también hay temas que sabes que, chin, ya le contaste o ya te contó y debe de ser alguien que te haga sentir segura o seguro. Lo mismo debe ser con ustedes, ¿no? ¿Cómo es este acompañamiento, no? Porque, les repito, en las sesiones de escritura poética, a veces ninguno de los dos sabemos qué hacer, ¿no? Justo ahí acabas de tocar el punto, porque puedes estar, sí, con tu profesor de escritura, de poesía, y aquí es donde se da la diferencia, que nosotras sí tenemos las herramientas para acompañarte en eso que va surgiendo a través de la escritura. ¿Cómo es el acompañamiento? Bueno, a través de preguntas, a través de el pedirte o preguntarte cómo está tu cuerpo, cómo estás corporalmente, cómo está tu respiración. Yo estoy observándote cuando estás escribiendo y a través de eso yo voy poniendo en la mesa pequeños elementos para que tú te des cuenta tal vez de lo que sí está y que tal vez porque es un tema tan cercano a ti, por tenerlo tan cerca, ya no alcanzas a mirar. Entonces, de alguna manera, lo que hacemos es despegar esa mirada en algunos puntos y acercarla un poco más en otros donde tú estás despegada. Ahora, estas herramientas, bueno, pues sí nos las da la formación. Yo considero que ha incrementado el número de escritores que ya están formados en psicoterapia. Y eso me parece muy interesante porque, bueno, ahí sí ya la herramienta se vuelve todavía más poderosa. Entonces ahora ya hay herramientas específicas de la escritura y herramientas específicas de la psicoterapia, entonces se ensamblan de una forma más potente y creo que puede utilizarse de una forma ilimitada. ¿No? Entonces, para mí esa es la diferencia y esa es la forma en la que como profesional puedo acompañarte a través de la escritura. Así es, la diferencia está en la capacidad que tienes en terapia para controlar la emoción, ¿no? Es decir, si a ti te causa y estás con tu profesor y de pronto es como, oye, este tema lo saqué y estás en llanto, ¿cómo le hace él para...? Bueno, terminamos, ¿no? Va bien tu poema y ya. Entonces, a diferencia de eso, en la terapia es que salga el llanto, lo que tenga que salir y después respirar, después verlo de otra manera, o sea, calmar esa emoción que se hizo tan fuerte y no dejarte ir, pues ya se terminó la hora. Ahí es la diferencia. Que como dices, ¿no? A veces mi maestro y yo, pues no sé, no sabemos ahora cómo paramos esta emoción, que seguramente se puede contagiar a él y que entonces ya los dos están así. Entonces también la importancia de la formación terapéutica para que, yo no digo que no tengas esta empatía con la persona, pero sin que tú también te desbordes. Y al no desbordarte tú, pues puedes calmar todo, ¿no? Qué complicado. O sea, yo me estoy quedando asombrada, ¿no? Porque cuando, o sea, ha pasado en el taller, en nuestro taller, que de repente sutanito o sutanita ya se desbordó, ya está llorando y genuinamente yo no sé qué hacer. ¿Qué pasa cuando ustedes lo ven fuera? O sea, cuando ya no está el consultorio, sino ya están afuera y escuchan estas cosas, cuando a alguien le duele la escritura,
porque aparte en la poesía lo disfrazamos muy bien, el yo lírico, Sí, ¿no? Decimos, el yo lírico se sentía así y asado, y en realidad, no, güey, sí, también eres tú, ¿no? sí, Eh, es algo personal. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque nosotros no podemos decir, es que tú en el poema dices, no. O sea, el tallerista debe decir, el yo lírico, Sí. el ente lírico, está diciendo esto. Entonces, ¿cómo manejar estas cosas? Porque a mí me parece bien peligroso, bueno, y difícil también. De pronto sí es el querer utilizar esas herramientas del consultorio, de la terapia con los demás, sin embargo no toca. Entonces ahí es un trabajo para mí, es mi chamba. Ahí se convierte en mi chamba, ahí se convierte un poco en el proceso de la escritura, el saber hasta dónde, saber hacer un corte versal, aquí es saber hacer un corte terapéutico. Ajá. Sí. Hasta dónde sí y a partir de dónde ya no me corresponde y aunque tenga mi empatía a flor de piel, bueno, pues es también respetar el sentir del otro, es respetar el espacio en el que estoy, porque en ese espacio eres tú la que está coordinando, eres tú la que está dirigiendo eso que está sucediendo ahí. Entonces, a mí ya no me toca. A mí lo que sí me toca es quedarme en mi rol de alumna, en mi rol de amiga y de compañera aquí de taller. Y bueno, si me pides ayuda, con mucho gusto yo haré alguna intervención breve y nada más, aunque sí es complicado. Esa chamba es complicada. Sí, sí es complicado porque además como las personas o los compañeros saben que eres psicóloga, entonces creo que yo, por lo menos, es poner un límite. O sea, yo veo llorar a alguien y porque soy así, o sea, mi personalidad es así, ya quiero abrazarlo y consolarlo porque soy protectora. Pero también una parte que dice, a ver, yo como psicóloga no puedo acercarme así porque voy a invadirlo, porque yo no sé si quiere tomar terapia o no, entonces no puedo hacer algo que ni siquiera sé. Entonces estoy como entre esto y digo, a ver, ni tengo por qué abrazarlo, ni tengo por qué darle mi tarjeta para que vaya. Porque efectivamente en ese espacio yo soy alumna. Entonces el control, obviamente lo tienes tú como la coordinadora. O sea, claro, que si pasa una emergencia, ¿no? Que alguien entra en crisis, Sí. bueno, pues claro que vamos a estar ahí para calmar, ¿no? Me pasa mucho que me quedo y llego a la casa y digo, "Ay, estaba llorando". Y entonces digo, a ver, no, yo bastante ya tengo con mi vida, con mis cosas, con mi llanto. Y entonces sí hay que hacer este límite, pero sí es complicado. Sí es complicado por la función que se hace y además, si a esto le sumas la personalidad, sí es complicado. Pero se puede hacer. Ay, Em, ¿Y cómo es que ustedes se han enfrentado al papel? O sea, cuando les toca a ustedes, bueno, es que yo creo que lo saben todo, ¿no? Entonces, por eso es mi pregunta así. Pero, pero cuando se enfrentan a la hoja, con todo este conocimiento que tienen detrás del comportamiento, Ujú. de que una palabra no es coincidencia, de todo esto que hay atrás de ustedes, más lo que están aprendiendo en lo poético, ¿qué hay ahí cuando ustedes se enfrentan al papel y descubren que escriben ciertas cosas que quizá les mueven o que quizá dicen, híjole, mejor esto no? ¿O qué pasa ahí en su momento de soledad con el papel? Ujú. Bueno, yo sí me doy permisos. Sí me doy permisos de autorrevelarme en los poemas, porque creo que el ya ponerme todos estos límites dentro de mi rol de acompañante, de terapeuta, de pronto también me requiere el darme este permiso de, ok, aquí pongo límites y aquí sé hasta dónde mi información se queda protegida. Bueno, de este lado me doy permiso de ser la alumna, de ser la estudiante y de decir, ok, pues sí, estoy viendo que
a lo mejor pongo información que sí me toca, sin embargo, también quiero hacerlo y también intento despegarme de este control de decir no, porque los otros sí está bien. Intento separar los roles y creo que eso es lo que me consume un poco más de energía, el decir, ok, ahorita espérate, dame chance, voy a escribir, quiero escribir tal cual lo estoy sintiendo y si después quiero modificar algo, lo hago. Sin embargo, también intento hacer este ejercicio de exponerme un poco y de leerlo con los otros, de leerme con los otros, de compartirme con los otros y a través de la retroalimentación, bueno, el poder revisar cómo me siento con eso, con esos permisos que sí me doy. Gracias. Sí. Para mí sí ha sido complicado, ¿no? De pronto empezar a escribir, porque no me gusta mostrarme, pero cuando escribo, o sea, no hay otra cosa que no sea yo, o sea, de verdad. Me ayuda mucho que en el taller yo me siento en confianza. Y a lo mejor digo, no voy a leer, ¿no? Pero me siento en confianza, no me siento juzgada, no me siento que lo que vivió, ¿no? O sea, me siento bien y eso me ha permitido, que todavía me cuesta, pero me ha estado permitiendo poder escribir un poco. Pero sí, sé que me cuesta porque sí es mi retrato, es una vivencia, a lo mejor gente cercana a mí diga, ay, ya sé de qué habla, ¿no? Porque es muy difícil para mí esconder lo que soy, lo que siento. Entonces, sé que al escribir estoy hablando de mí. Y eso sí me da miedito. Pero sí me he encontrado con temas que he podido darles otra connotación. ¿Sabes? O sea, es como, uy, desde el odio, ¿no? Desde las entrañas, así. Y luego digo, a ver, ahora es lo bonito, ahora acomódalo. Y en este acomodo de que, chino, esta palabra rima mucho, ya repetí mucho esto, vamos a darle la forma y eso, me ha servido como para modificar un poco y a mí me ha pasado que me tranquilizo. Además, de verdad me ha servido muchísimo para estar pensando en lugar de que chin va a llover y qué tal si un rayo, ¿no? Estoy pensando en qué palabra quedaría mejor, cómo sonaría mejor. Para mí me ha estado funcionando. Pues muchas gracias por estar hoy en este episodio. Creo que ha sido muy enriquecedor para mí y para todos. En los comentarios, escríbanos cuál ha sido su experiencia, ya sea en terapia, escribiendo, ya sea en la poesía, ahí pónganos cómo lo han vivido ustedes. Y recuerden que también nos pueden ver en el canal 9 de Telesierra en Puebla, Veracruz y Oaxaca. Y muchas gracias por vernos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a Movimiento TV y muchas gracias a Calixto Café por ser la sede.